Y entonces vamos a ver la comunicación celular, pero la segunda parte, la comunicación celular nerviosa. Entonces, primero, ¿qué es la comunicación sináptica? Pues obvio, es la comunicación celular que usa dos canales, uno eléctrico y otro químico. Las células que se llaman neuronas, que tenemos aquí, conducen el impulso nervioso a través de sus prolongaciones llamadas axones y luego secretan en sus terminales nerviosas, como la que se muestra en esta parte, que está amplificada. Secretan sustancias neurotransmisoras al espacio sináptico, esas son las bolitas rojas de este dibujo, que son destinadas estas moléculas mensajeras a células específicas que tienen receptores para esos neurotransmisores, específicamente en ese lugar y solo en ese lugar. Y entonces las células emisoras de la comunicación sináptica se llaman neurona y las células receptoras se llaman neuronas. Son células musculares y células glandulares que reciben la señal química de neurotransmisores en las estructuras llamadas sinapsis, del lexema sin, que significa unión. Y entonces, para más detalles, ¿qué es una neurona? Aquí tenemos la neurona con núcleo de color azul, en esta imagen del microscopio confocal, y todo el citoplasma y las prolongaciones de color verde. ¿Qué es la neurona? Es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Y se muestra aquí en la imagen una neurona que es de un tipo de los muchos que hay. Y bueno, como es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, estas células se comunican por medios electroquímicos. Como ya lo vimos la semana pasada, el mensaje viaja primero por un canal eléctrico, luego por un canal químico. Y bueno, ¿cuáles son las partes de la neurona que tienen que saberlos? Está en inglés, pero pues es muy fácil en español. La parte que contiene la mayor parte del citoplasma de estas células y que también contiene su núcleo se llama cuerpo celular. Las muchas prolongaciones, cientos, miles de prolongaciones que salen del soma, que son relativamente cortas, se llaman dendritas, de dendros, ramas. Y luego tenemos una prolongación que es muy larga. En su cuerpo tranquilamente tienen unas neuronas cuyo prolongación más larga, que se llama axón, mide más de 1,5 metros de longitud. Al final tenemos las terminales nerviosas, donde en cada terminal nerviosa se va a establecer una sinapsis con otras tantas neuronas o células receptoras, como pueden ser los músculos o pueden ser las células glandulares. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la estructura de unión entre una terminal nerviosa de una neurona y la membrana de una segunda célula, que puede ser también neurona, célula muscular o célula glandular, como se muestra en la imagen. Esta es la terminal nerviosa que tiene vesículas de secreción llenas de estos, ¿cómo se llaman? Tetraedros, que representan la molécula del neurotransmisor. Estas vesículas están aquí almacenadas y cuando el impulso nervioso llega al botón sináptico, el citoesqueleto empuja a las vesículas y estas se fusionan con la membrana celular y vacían su contenido en el espacio sináptico. En la segunda célula, la célula postsináptica, se tienen proteínas en la membrana que unen a los neurotransmisores y abren unos canales por donde entran iones
de sodio y eventualmente otro tipo de iones. ¿Ok? De manera que el impulso que en la segunda célula se genera un impulso nervioso en unas ocasiones o no se genera el impulso nervioso. Noten que no hay un contacto directo entre las células y el neurotransmisor debe difundir hacia la membrana postsináptica. Y claro, esta estructura es microscópica. Estamos en el nivel organelo de organización en realidad. ¿Cómo está la membrana neuronal? Bueno, la membrana neuronal está energizada por una proteína que me debieron de conocer en biología 1, que se llama bomba de sodio y potasio, que esta bomba de sodio y potasio gasta ATP para sacar 3 iones sodio de la célula y meter 2 iones potasio de la célula. Y bueno, esta proteína gasta el 20% de todo el ATP fabricado por nuestros cuerpos, la gasta esta proteína para establecer esta diferencia de concentraciones del ion sodio y el ion potasio. Hay mucho más sodio afuera que adentro y hay mucho más potasio adentro de la célula que afuera. De tal manera que como sacan 3 cargas positivas del sodio y solo entran 2 positivas del potasio, a través de la membrana neuronal hay una diferencia de voltaje de aproximadamente menos 70 milivoltios. La cara externa de la membrana es positiva y la cara interna de la membrana es negativa. ¿Qué es el potencial de acción? Bueno, el potencial de acción es una inversión del voltaje transmembranal que dura unos milisegundos. En un punto de la membrana, el voltaje cambia en cuestión de milisegundos cuando la neurona está activada, cuando ese punto ha sido activado. Y por eso se llama potencial de acción, porque lo que medimos aquí es un voltaje, y es un voltaje que cambia de valor. Normalmente, en esta gráfica, el eje vertical se mide el voltaje en milivoltios hacia arriba, son positivos, milivoltios hacia abajo son negativos, desde el origen, y el eje horizontal mide el tiempo en milisegundos. El voltaje normal de la célula es alrededor de menos 70 milivoltios. Hay neuronas que tienen menos 60, hay neuronas que tienen menos 75, en fin. Y bueno, lo importante es que ese es el potencial de reposo, el voltaje, donde la neurona no está haciendo nada. Pero eventualmente la neurona es despolarizada, el voltaje se hace menos negativo, y cuando se llega a un valor específico que se llama potencial de umbral, se abren canales de sodio y potasio en secuencia que hacen que el voltaje sea menos negativo, positivo, más positivo, y luego empieza a decrecer de nuevo, menos positivo, 0, negativo, negativo y muy negativo. Cuando es más negativo que el potencial de reposo, decimos que la membrana en ese punto se ha hiperpolarizado. La consecuencia de eso es que durante un periodo de algunos milisegundos, ese punto de la membrana no puede disparar ningún potencial de acción. Y eso determina precisamente que en la membrana de las neuronas, ese potencial de acción se contagie a los otros puntos colaterales de la membrana. Y el movimiento o el disparo hacia los lados en los puntos adyacentes de la membrana, desde el soma hacia las terminales nerviosas, ese movimiento lateral del potencial de acción es el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso?
es la propagación lateral del potencial de acción a lo largo de la membrana neuronal. Si en este punto de la membrana, este es un axón con sus dos membranas hacia arriba y abajo. En esta parte de aquí, lo que está ocurriendo, noten que es positivo afuera, negativo adentro, pero en esta parte es al revés. Aquí está el potencial de acción. El potencial de acción, por fuerzas eléctricas, estimula a sus adyacentes. Sin embargo, la parte que ha disparado ya el potencial de acción un segundo antes está inactivado, está marcado con el rojo. De manera que solo se activa un lado y el potencial de acción se desplaza lateralmente. Y estas dos figuras se repiten de punto en punto en punto, de manera que el potencial de acción se mueve desde el soma hasta las terminales nerviosas. ¿Qué es el impulso nervioso continuo? Bueno, lo que ocurre es que es la propagación del potencial de acción de puntos adyacentes de la membrana de neuronas que no tienen cubierta de mielina. Entonces, en este GIF animado de arriba tienen el axón, sus dos membranas, porque es un tubo. Entonces, la cara externa es positiva, la cara interna es negativa, pero vean cómo las cargas eléctricas se invierten y transitoriamente se convierten en positivas adentro, negativas afuera. Pero ese potencial de acción dura milisegundos y solo se contagia a los puntos adyacentes, de manera que en cada punto de la membrana se va disparando uno tras otro en el tiempo los potenciales de acción. Entonces es precisamente eso cuando decimos que está ocurriendo el impulso nervioso, que en este GIF de abajo pueden ver se desplaza por el punto luminosos desde el soma hasta las terminales nerviosas. ¿Qué es el impulso nervioso saltatorio? Bueno, es la veloz propagación del potencial de acción de puntos aislados de la membrana por la cubierta de mielina. En el tiempo 1, en este punto que está libre de cubierta aislatoria de mielina, aquí se puede disparar el potencial de acción. El potencial de acción se propaga al siguiente punto B que está libre de aislamiento de mielina. De manera que en el tiempo 2, el potencial de acción no ocurre en cada punto de la membrana del axón cubierta por mielina, sino ocurre en el siguiente nodo libre de mielina. Y entonces la inversión de carga que se da aquí en el punto B por fuerzas eléctricas de cargas negativas, cargas de diferente signo se atraen, hace que en el punto C se despolarice la membrana y se dispare el potencial de acción en el punto C. De tal manera que, ¿qué ocurre? En el impulso nervioso saltatorio, el impulso nervioso está ocurriendo saltando del punto A al B, del B al C, y entonces, cuando las axones están cubiertos de mielina, como en el segundo GIF, el potencial de acción se mueve mucho más rápido. O sea que la señal, la información que transporta por la membrana, se mueve más rápido. Y esto es fundamental. Los cerebros de los bebés no son iguales a los cerebros de los adolescentes, ni también a los cerebros de los adultos. Una de las diferencias fundamentales es que hay neuronas y hay estructuras del cerebro que se comunican unas con otras con neuronas con axones con cubierta de mielina. Pero esta cubierta de mielina se forma a lo largo del desarrollo. Y en algunas estructuras se forman en el adolescente o poco después, de tal manera que los cerebros de un bebé, de un niño, de un puber, de un adolescente no son los mismos a los cerebros
de los adultos y hay diferencias importantes. Y bueno, ¿qué pasa cuando el impulso nervioso llega a la terminal nerviosa? Aquí lo que tenemos, una sinapsis. Ahora en la parte de arriba es la neurona posináptica. El impulso nervioso llega aquí al botón sináptico y entonces allí hay unas proteínas que se llaman canales de calcio controlados por voltaje, que cuando llega el impulso nervioso se abre y deja entrar el calcio al citosol. Hay mucho calcio fuera de la célula y el citoplasma de las células casi no tiene calcio. Ese ion calcio sirve de orden para que las proteínas motoras del citoesqueleto muevan. Una vez que los canales de calcio se abren y entran los iones de calcio, lo que ocurre es que ese calcio induce el vaciado de las vesículas con un neurotransmisor. Las proteínas motoras del citoesqueleto mueven estas vesículas llenas de neurotransmisores desde el lugar donde están almacenadas, guardadas, hasta la membrana celular. Ahí se fusionan con ella y su contenido queda en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica. Y tienen que difundir las moléculas del neurotransmisor hacia la segunda célula. El neurotransmisor, como lo ven en el esquema, son las bolitas rojas. Una vez ocurrido esto, el neurotransmisor se une a sus proteínas receptoras, que están aquí de verde, en la segunda célula. La unión del neurotransmisor a su proteína receptora puede abrir unos canales de iones, donde puede entrar, por ejemplo, sodio, para disparar el impulso nervioso. Estos receptores son proteínas canal controlados por ligando. Y claro, no es lo mismo un neurotransmisor que otro. Hay decenas de neurotransmisores que no vamos a mencionar, no van a tener la obligación de aprendérselos, y en algunos casos concretos sí vamos a mencionar algunos de ellos, como la acetilcolina, que es el más común. Pero el chiste es que después de que se une el neurotransmisor a su proteína, ocurre que la proteína receptora deja entrar iones de sodio, inicia un nuevo potencial de acción. Pero hay proteínas receptoras que en vez de iniciar el potencial de acción, no dejan que se forme el potencial de acción, porque en vez de despolarizar, hiperpolarizan la membrana. Y entonces, en una sinapsis ocurren dos cosas. O se detiene el impulso nervioso, y entonces decimos 0, o se transmite el impulso nervioso a la segunda célula y decimos que es 1. Lo que se transmite en la sinapsis son números binarios, en otras palabras, ceros y unos. De tal manera que, ¿qué ocurre en la neurona posináptica? Bueno, en realidad lo que pasa es que cada neurona establece unas 10,000 sinapsis. Hay otras que hasta 15,000. Entonces, aquí sobre esta neurona, sobre el soma de esa neurona, tienen de blanco un montón de sinapsis de otras tantas neuronas, de otras 10,000 neuronas. En cada sinapsis se llegan mensajes al tiempo que corresponde a su emisor. En cada sinapsis puede liberarse un neurotransmisor activador o uno inhibidor. El hecho es que en la membrana de las neuronas hay un cálculo. Como hay neurotransmisores que inducen el impulso nervioso y otros lo inhiben, aquí hay una sumatoria, hay un cálculo eléctrico. De tal manera que en cada neurona ocurre un cómputo sumativo, de suma y resta, con un resultado binario. 0 si no se conduce el impulso nervioso y
y 1 si es que se conduce el impulso nervioso. Y claro, empieza a viajar por el axón a la siguiente célula. Y bueno, eso es a nivel celular. A nivel tisular estamos hablando de 2 células que están conectadas por sinapsis, pero las neuronas forman tejidos, forman miriadas de circuitos que funcionan disparando impulsos nerviosos, a veces sincronizadamente y otras veces no. Cuando es sincronizadamente, esos circuitos integrados de miles de neuronas que están conectadas por sinapsis, esos circuitos, sus sinapsis se refuerzan y funcionan más fácilmente después. El aprendizaje, la memoria está almacenada en nuestro cerebro por medio de sinapsis reforzadas, de circuitos de miles de neuronas que representan las percepciones sensoriales y, por supuesto, los conceptos que nosotros formamos y podemos entonces pensar, sentir, emocionarnos. Y bueno, tenemos un montón de neuronas. En promedio, las neuronas se conectan con otras de 10.000 a 15.000 otras neuronas. Y una neurona puede participar en miles de circuitos diferentes. Y en cada circuito dado se almacena una información. Y claro, con esos circuitos activados sincrónicamente en diferentes regiones del cerebro, es que nosotros eventualmente somos capaces de todas las funciones cognitivas del ser que llevamos a cabo, pero también es mediante lo cual también somos conscientes. Conscientes de solo una parte de lo que pasa. La mayoría de lo que ocurre en el cerebro es inconsciente. Pero la conciencia es posible precisamente por esto. Y bueno, ¿en qué reinos existe la comunicación sináptica o electroquímica? Pues en todos los filos del reino Animalia. Todos los animales. Ningún otro organismo de otros reinos tienen comunicación electroquímica sináptica con las propiedades que tenemos hablando de los animales. Hay algunas plantas que pueden conducir a algo semejante, pero no forman de ninguna manera sistemas nerviosos, porque además solo son en unas cuantas especies conocidas, como la planta que llaman sensitiva. Y bueno, ¿cómo se agrupan las neuronas? Las neuronas se agrupan, los somas neuronales se agrupan en estructuras que se llaman ganglios cuando están fuera del sistema nervioso o núcleos cerebrales cuando están dentro del cerebro. De esos conjuntos de un montón de somas neuronales, de esos ganglios o núcleos cerebrales, salen una enorme cantidad de axones como cables, haces de axones son como cables que conectan una parte del cerebro con otro. Aquí lo que tenemos es un cerebro de ratón, donde cada de las neuronas han sido coloreadas de manera distinta en una gama de muchos colores, y entonces podemos ver cómo algunas regiones del cerebro reciben señales de otras partes del cerebro, que no vamos a hablar porque estamos en bachillerato. Lo importante del caso es que de todo el sistema nervioso central, del cual les muestro solo la médula espinal, este lado que de aquí es la parte de la espalda y este otro lado es la parte del frente de su barriga. Y estos son los costados. En la columna vertebral, dentro, viaja una estructura del sistema nervioso que es esta,
y entran haces de axones de color rojo que vienen de los receptores y van hacia el sistema nervioso central. Las neuronas sensoriales están aquí en los ganglios y tienen una prolongación que va al receptor y otra prolongación que conecta con otras neuronas del sistema nervioso central y puede llegar al cerebro. Entonces, esta parte de aquí del ganglio, de este recuadro, está acá. Y entonces, los nervios que salen del sistema nervioso son mixtos. Y son sensoriales y también son motores. La parte anterior, esta de aquí verde, precisamente envía señales nerviosas a los efectores, los músculos y las glándulas. ¿Y cómo es el sistema nervioso humano? Bueno, el sistema nervioso humano tiene forma de tubo dorsal al cuerpo y con una parte cefálica muy engrosada y plegada de tal manera que ya no se reconoce la estructura de tubo, pero efectivamente contiene un líquido que viaja por el interior del tubo y es muy importante para la salud del sistema nervioso. ¿Y qué estructura reconocemos? El cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, que también se llama tallo cerebral, y aquí la médula espinal. Mañana vamos a ver con más detalle esto. ¿Y qué controla el sistema nervioso? Muchas respuestas regulatorias rápidas, muchas inconscientes y otras conscientes, que son respuestas sobre el sistema endocrino, que controlan el sistema endocrino, y también el sistema nervioso controla las respuestas conductuales del organismo con su medio. El comportamiento de los organismos, de los individuos, está precisamente controlado por el sistema nervioso. Y veremos con más detalle esto el